Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Bienvenidos sean a la celebración del tercer domingo de la Cuaresma del ciclo C. Nos acompaña el coro Familia de Dios del Ministerio del Padre Joaquín de Fresno, California. Cuando tu rostro se refleja en mis ojos, Señor, yo quiero hablar contigo. Siempre está mi pensamiento puesto en ti. Tú sabes que yo te necesito. Señor, yo sé que tú me amas. Nunca de mí te olvidarás. Tú eres mi única esperanza, mi amor, mi gran felicidad. Ofrecemos este servicio por los que están privados de su libertad, por todos los que están oprimidos por el mal, por aquellos que necesitan ser liberados de su enfermedad o de alguna necesidad, aquellos que en este momento trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de una zarza. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo a Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un día caminaba muy triste por ahí. Mi corazón gritaba: ya no puedo vivir. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestos en la Escritura como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 8 días hablábamos de un gran hombre de fe que desde lo lejos o desde muchos años antes que naciera Jesús, miró ese día en el que Jesucristo cumpliría las promesas que Dios le hiciera a aquel hombre, padre de los creyentes, Abraham. Y aunque Él es el modelo del creyente en el verdadero Dios, o por así decir, el iniciador del monoteísmo, Jesucristo es el único Dios y fuera de Él no hay otro. Porque en Jesucristo el Padre Celestial ha venido a nuestro mundo, ha actuado en la historia. Ha venido en persona a su casa, a su templo. Ha venido a tomar posesión de todo lo que Él hizo, de todo lo que es suyo. La fe cristiana, pues, no se centra en la adoración de ídolos o de muchos dioses. Hoy coincide la fe de Moisés con la fe de la Iglesia en Jesucristo. Algunas personas pueden cuestionar si esta posición de la Iglesia significa vanidad o querernos sentir superiores a cualquier otra religión que no sea la cristiana. Al contrario, tenemos el valor y la humildad de declarar públicamente que tenemos la fe verdadera, pero que eso no nos hace ser mejores que los demás, sino al contrario, nos lleva a pensar que vamos a dar cuentas a Dios de esta máxima verdad, de este tesoro escondido que llevamos en vasijas de barro, de esta fuente de agua viva. Pablo interpreta los pasajes de las Escrituras hebreas o Antiguo Testamento a partir de su experiencia de Cristo resucitado. ¿Es válido interpretar las Escrituras de acuerdo a nuestra experiencia actual de fe? Por supuesto que sí. Quiere decir que cualquiera que lea la Biblia y la aplique a su experiencia y confiese que su fe, tal y como él la vive, es la única fe y que la fe de los demás es una fe equivocada? Por supuesto que no. Por un lado podemos interpretar esa fe, pero de ninguna manera podemos decir que es la única forma de entender la única fe
o la fe en el verdadero Dios. Cuando hablamos de única, hablamos de que es un solo Dios el que se revela, que si se trata de Dios, debe ser el único Dios que existe. Entonces, ¿por qué las divisiones en base a la fe? Hoy hablaremos de las razones por las que muchas personas creen interpretar la fe, pero a la vez corren el riesgo de interpretarla mal. ¿Cuál es entonces el criterio de interpretar esa fe? Lo primero que debemos decir, que aquellos que dicen que solo basta la Biblia para ser salvos, hoy decimos no es así. La Biblia no resultó por arte de magia, es fruto de todo un proceso. Y los que interpretan la Biblia también viven en un proceso. Y aquellos que vendrán después de nosotros no nacen y vienen a este mundo como personas aisladas, sino que son también parte de un proceso o camino de la humanidad. Hace 8 días hacíamos la distinción entre historia universal de los pueblos e historia de fe. Y les decía que no se trata de 2 historias, sino una misma y sola historia de los pueblos todos de la tierra, pero a partir de la fe de aquel que quiere aceptar de buena gana la voluntad divina. Hay 3 partes en este camino o proceso de abrirnos al plan de Dios. Primero que nada está la experiencia. Todas las personas somos capaces de identificar lo que sentimos, lo que vivimos, bien sea las opresiones del maligno o las necesidades de nuestra vida mortal o nuestros ideales. Todos podemos identificar estas 3 cosas. El mal que nos oprime, las necesidades que tenemos, físicas, emocionales, intelectuales y espirituales, y también ese ideal que tenemos, sea de nuestra vida o del mundo. Quisiéramos que todo fuera mejor. Y todo esto es parte de lo que vivimos, experimentamos, sentimos dolor, tristeza, a veces alegrías, a veces placer, a veces angustias. A todo eso le llamamos la experiencia humana. Parte de esa experiencia son los hechos, los sucesos en la historia y en el mundo. Es decir, los encuentros de libertades o las decisiones de las personas. Por eso le llamo al tema de hoy, Dios decide actuar en la historia, hace historia y cambia la historia. ¿Significa que todo lo que vivimos en la historia es palabra de Dios? Por supuesto que no. Pero parte de lo que vivimos y experimentamos ciertamente es actuación divina. No todo es voluntad humana. No todo es malestar de las enfermedades o de los temblores, de los tsunamis, de las desgracias, crisis. Todo lo que vivimos y sufrimos en este mundo, no todo eso es divino, pero parte de eso viene de Dios. ¿Cómo distinguir entonces qué es de Dios y qué es de los humanos y del maligno? Bueno, lo primero que debemos analizar es cómo Dios ha actuado en la historia. Nos dice el libro del Éxodo, que precisamente se llama Paso del Señor, eso significa Éxodo. De allí entonces que hablamos de proceso o camino de liberación, cómo el Señor se dignó bajar hacia su pueblo, que ya le había gritado desde lo más profundo de su experiencia de dolor y aflicción, de la opresión de los egipcios. Cuando Moisés llevaba las ovejas más allá del desierto, hasta el monte Horeb, el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. A Moisés le llamó la atención que el arbusto no se consumía, ardía y ardía, hasta que decidió acercarse. Cuando el Señor percibió que Moisés se acercaba, lo llamó desde el fuego diciéndole: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Lo primero que hace Dios es identificarse como el Dios de la familia, el Dios del pueblo, el Dios de la tribu. Cuando una persona quiere saber si está interpretando debidamente su experiencia de Dios, tiene que tomar en cuenta la fe de los antepasados. ¿Cuántas personas exaltadas andan proclamando que la Virgen se les aparece en un árbol, en una piedra? Y lo primero que debemos preguntar, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cuál es su vida, su experiencia? Por un lado puede ser que sea gente muy religiosa y a partir de esa experiencia pueden decir que Dios les ha hablado. Por otro lado puede tratarse de una persona entre las drogas, el alcoholismo, completamente perdida y va a un retiro y siente que el Señor le está llamando a dejar atrás la vida de pecado. Y también puede ser que allí Dios le esté hablando. Pero puede suceder que esas visiones no siempre vengan de Dios, sino simplemente del deseo de cambiar. Y a veces hasta el maligno puede hacerles sentir o hacerles oír cosas parecidas a las de Dios. ¿Cómo distinguir cuando algo viene de Dios o viene del mundo o de nosotros mismos? A partir de nuestra experiencia, de lo que ya sabemos, lo que Dios dice y hace, lo que Dios es para su pueblo. Dios se presenta como el Dios vivo, no como el Dios de los muertos, porque para Dios Abraham sigue vivo. Al taparse la cara Moisés por temor a perder la vida, el Señor le dice: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. Cuando vengo ahora a liberarlo, lo haré a través de ti. Nosotros vivimos en este tiempo el año del sacerdote y sabemos que para el pueblo cristiano católico romano el Señor sigue liberando a su pueblo por medio de líderes, pero siempre y cuando estos líderes representan al único y verdadero mediador entre Dios y la humanidad. Ya no Moisés, ya no ningún profeta del Antiguo Testamento, sino Jesucristo. El sacerdote que dirige la comunidad cristiana representa a Cristo cabeza, a Cristo mediador. Y por los sacramentos y la bendición del sacerdote, usted que es miembro del pueblo de Dios, tiene la certeza de escuchar palabras inspiradas en la Sagrada Escritura, como dice Pablo hoy a la comunidad de Corinto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Por eso no murmuren como lo hicieron los antepasados y que sufrieron el castigo del ángel exterminador. Todas estas cosas del Éxodo y de los demás profetas de la antigüedad sucedieron a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros, dice Pablo, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Este proceso de liberación tiene que incluir estos tres aspectos: identificar nuestra experiencia inclusive del mal, de nuestras necesidades, de nuestros deseos y esperanzas de un mundo mejor, identificar los hechos, cómo Dios ha actuado en la historia y en el mundo, cómo la libertad de los seres humanos y la libertad de Dios se encuentran en su iglesia, en donde experimentamos la gracia de Dios por medio de los sacramentos, pero que a cada católico, a cada cristiano, se le da la oportunidad de escoger, de ser libre. Pero una vez que aceptas la voluntad de Dios, te sometes a lo que Dios te pide y ya no vives como tu propio Señor, sino como discípulo, como fiel seguidor del Señor Jesús dentro de su iglesia. Y finalmente es importante entonces que veamos que la Biblia sola no basta. Es necesaria una respuesta de parte del creyente. A esta respuesta le llamo interpretación. Unos para murmurar: Dios nos sacó de Egipto y ahora nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué no nos regresamos a la tierra donde por lo menos teníamos ollas de carne y de cebollas? Aquí no hay nada que comer. Y eso que Dios ya les había empezado a alimentar con el maná o pan del cielo, y ni así creían. Eso es una blasfemia ante Dios, y esa murmuración la pagan muy caro aquellos rebeldes.
Otra forma de dar respuesta o de interpretar la palabra de Dios es lo que hizo Pablo. Ver eso como ejemplo para nosotros. Si se portaron bien, para portarnos bien nosotros. Si se portaron mal, para evitar el pecado, como le sucedió al rey David al cometer el adulterio. Y después también nos dice Pablo que esa fue una advertencia, como lo hará Jesús en el Evangelio de hoy. Y esa advertencia es precisamente para que no nos sintamos superiores a los demás, sino caminantes con todos los seres humanos, bien sea de nuestra fe o de otras tradiciones de fe. Y finalmente, las Escrituras deben confirmar nuestra fe y confianza en Dios. La Biblia no tendría sentido si no animara la expresión y la liturgia, es decir, la profesión pública de la fe del pueblo de Dios. La Escritura fue compuesta para ser proclamada en alta voz y ser celebrada como lo hacemos en la iglesia en la que nacimos y de la que recibieron nuestros padres también la fe, y nosotros continuamos esa misma fe. Por lo tanto, este proceso o camino de fe y liberación tiene pues esas tres partes: la experiencia humana, los hechos o sucesos en la que las libertades cuentan o las decisiones cambian la historia, hacen historia, y finalmente esa respuesta que debemos dar nosotros de fe, de aceptación y no de murmuración y de queja. Dios, si nos hace pasar momentos críticos, también tiene la fuerza y la compasión para ayudarnos a caminar con confianza en nuestra vida. Señor, tu gusano Sueña ser mariposa. Ya no quiero arrastrarme. Tengo ansias de volar, ser como un río a donde caiga agua del cielo, y que nadie nos pueda dividir ni separar. Y quema mis alas, mi Dios y mi Señor. Transfórmame a ti, transfórmame y reina en mi vida. Ya no viva yo, que tú vivas en mí. Transfórmame y reina en mi vida, que ya no viva yo, que tú vivas en mí, que ya no viva yo, que tú vivas en mí. Nosotros hoy agradecemos a Dios el llamado que nos ha hecho de ver en la roca donde bebieron el agua los israelitas el símbolo de la roca Cristo Jesús, como lo dice San Pablo. Nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían
de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Y aunque muchos de ellos no le agradaron a Dios, pues murieron en el desierto, Dios no deja de seguir teniendo compasión de sus fieles. Por eso, en el tiempo que Jesús predicó su mensaje, muchos tenían la idea popular que cuando una persona sufría una desgracia era porque Dios los había castigado. Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a algunos galileos, y obviamente estaban escandalizados. Y Jesús les dice: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás? Pues no es así. Si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre, ¿piensan acaso que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Tampoco es así. Si ustedes no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Jesús les pone el ejemplo de una higuera que no da fruto y que el dueño del terreno ordena que se corte y se eche al fuego, ya que está ocupando la tierra en balde. El hortelano o el cuidador del huerto le suplica al patrón: no lo hagas, voy a ponerle abono, voy a echarle más agua, a cuidarla, a podarla, y si no da fruto para el año próximo, entonces la cortas. Jesús es como este jardinero o este cuidador del huerto, que cuida de nuestras vidas e intercede ante el Padre Celestial para que en este año no muramos, sino que nos dé un año más para ver si el próximo damos más fruto. Les invito a todos ustedes que me escuchan a pensar que este sea el último año de nuestra vida y que al vivir en esta cuaresma, Jesús está intercediendo para que vivamos un año más. Vivamos cada día, como nos dice ese refrán. Vive este día como si fuera el primero, como si fuera el único y como si fuera el último de tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Y siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Todo podría ir mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. Todo podría ir mejor si entre amor y alegría, pues en las Madres María y los Padres San José y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor.
Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.